Comparto mi pantalla y listos para despegar. Legalismo, lección 5, un ataque contra la gracia y la gloria del Señor. Bienvenidos, amigos. Este ya es básicamente la mitad del curso. Si son 9 lecciones, pues ya pasando esta lección ya nos van a faltar solamente 4 lecciones después de hoy. Y empecemos con una oración. Es la oración que está aquí en la pantalla. Los voy a guiar en la oración. Oremos. Padre Celestial, Padre Celestial, no nos dejes caer en la trampa de comparar nuestra bondad con la de los demás. Mientras comparamos cómo vivimos nuestras vidas con la perfección que tienes todo el derecho de esperar de nosotros, ayúdanos a darnos cuenta de que la fe y el perdón que tenemos no dependen de nuestra bondad, sino de tu gracia. Ayúdanos a siempre reconocer esto con humildad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Ok. Amigos, pues un gusto y pues vamos a ver un poquitito de los textos que estudiaron, el video que vieron, amigos. El video para esta lección fue un poco más largo. Gracias por tomar el tiempo de verlo. Ya estaba como 11 minutos, si no me equivoco, el video. Pero pues muchas gracias por llevar a cabo la tarea y pues por prepararse pues para dialogar acerca de las preguntas que les planteo, que les planteamos en el grupo, ¿ok? Ahora, vamos a tomar un tiempo para hablar del video, para revisar las preguntas que les encargamos. Les recuerdo que si desean aportar, la mejor forma de avisarme que usted que quiere aportar, que quiere comentar es con la mano ahí en la aplicación de Zoom. Ahí abajo, 3 puntitos. Si toca ahí, después hay que apretar donde dice levantar la mano. También en cualquier momento pueden aportar en el chat. No se olviden de eso, de esa opción, ¿ok? Bien, solo voy a ver si hay algunos otros compañeros que han entrado. A ver, ¿quién no hemos saludado? Claudia, buenas noches. Jorge Mejía, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, profesor. Bien, gracias a Dios. Ok, muy bien. Amigos, pues vamos a la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el contexto de la parábola, de la historia, de la parábola pues del que estaba en el video, de Lucas 15? ¿Cuál es el contexto? O sea, ¿quién está hablando? ¿Dónde? ¿Con quién es? Okay. Eso es, cuando hablo de contexto, es como la información que rodea la historia misma, ¿verdad? ¿Okay? Cuando Jesús cuenta la parábola en Lucas 15, ¿con quién está hablando y dónde están? ¿Okay? Ahora, veo 2 manos, veo la mano de Javier Rivas y solo la mano de Javier, perdón. Pensé que había visto otra mano, pero... ¿Qué? Adelante, Javier. Bien puede. Javier, adelante. Ahora sí, Javier. sí, Después, muy buenas Alexis. noches. Muy buenas noches para todos mis hermanos. Pastor, Dios me los bendiga grandemente. Gracias, Javier. Eh, Saludos. sí. Pues según la historia, pues el ejemplo era que estaban digamos, como 2 clases sociales, ¿no? Los de la élite, los de la clase alta, y estaban los de la mala fama, que eran pues los ladrones, prostitutas y traidores, ¿sí? La palabra nos cuenta que Jesús enseñaba a los fariseos, los cobradores de impuestos, ¿sí?
Y ellos se acercaron a escuchar la palabra de Dios. Pero ahí estaban esos fariseos listos, pero para la crítica, ¿no? Para criticar lo que Jesús está enseñando, que el por qué, ¿sí? Se juntaba con ladrones, cobradores de impuestos y con pecadores. Básicamente es como el contexto de la historia, ¿no? Las dos clases allí. Exactamente, tenemos dos grupos presentes, exactamente. Muchas gracias, Javier. Bien, bien dicho. Alexis, adelante. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Alexis. ¿Qué más desea agregar, señor? Bueno, sobre la parábola del hijo pródigo, ¿no? El hijo en el caso del hijo menor, pues allí el hijo, después que él le dice a su padre que le diera su herencia, él se encuentra con la necesidad de regresar y él empieza o sea, se arrepiente y entonces decide regresar y decirle a su padre que está muy arrepentido. El padre lo ve llegar y inmediatamente pues él corre a recibirlo y, le fue perdonado, ¿no? Le fue perdonado porque el padre decide eh, recibirlo y hacerle una fiesta. Mató el becerro gordo y aparte de eso, pues le puso un anillo, le puso una manta, un anillo y las sandalias, pues, que es y significa la regeneración total. Eso es tomando en cuenta que aplicó el evangelio, ¿no, pastor? Ujú. Y en el caso del hermano mayor, pues no quiso, cuando se enteró de que había fiesta allí, preguntó y los empleados le dijeron que, bueno, efectivamente el hijo, su hermano había regresado y que su padre le había hecho una fiesta. Y él no quiso entrar a la casa porque se sintió menos. Él pensaba que era él el que merecía ese homenaje, el homenaje, o qué sé yo, porque él decía que él era el que se había quedado cumpliendo, pues, con el padre. Entonces, ya ahí, pues, se ve ¿cómo se llama? El legalismo, como se aplica allí el hijo mayor. Más o menos es el contexto, ¿no, Ujú. pastor? Gracias, Alexis. Sí, sí, perdón. Y con contexto, sí, me refería más como a la parte que viene antes y después de la historia, pero eso ya Alexis nos dio una buena vista previa del contenido de la historia. Excelente, gracias. Gracias, Alexis, por dio un buen resumen de lo que vamos a hablar. Excelente, excelente, señor. Gracias. Atanasio, bien puede. Sí, lo que dijeron los hermanos y agregamos entonces que el contexto de la parábola se refiere cada uno en su entorno a lo que estaba pasando. Y, y vemos que el Señor Jesús lo toma como para darle la explicación y hacerle entender a cada uno en su momento porque lo necesitaban. En el caso del hermano, del hermano que pide la herencia, lo toma porque sea como sea, en el otro hay como un resentimiento y le cuesta también dar. Y en el que dice, y las otras parábolas también se toman en el contexto. Yo me quedé como pensando acá que cada parábola que Jesús tomaba era para explicar al pueblo, en el que dijo el primer hermano que habló, de mi hermano
decía acerca de lo que ellos se creían más que los demás, y entonces estaban en un lado los que se creían que son los fariseos que hacen esto y esto y esto y aquello, y se creían súper dotados, o podemos decir los superhéroes, y en el otro lado están las personas que no, pero vemos que Jesús viene hacia esta más bien buscando lo que se había perdido, ¿sí ves? Entonces, cada parábola en sí lleva, como usted dijo también, mirar antes del texto por qué se da la parábola y por qué Jesús llega a explicarla. Y pues desde de mucha enseñanza si nosotros tomamos la parábola como la debemos tomar para aprender de ella. Eso quería decir, hermano. Gracias, es cierto lo que usted dice, que hay que ver lo que viene justo antes por ejemplo, en el capítulo 15, de hecho, son 3 parábolas, ¿se fijaron? Si tienen a mano una Biblia, pues nada más, Sí, ahora así hay es. 3 parábolas, no solo como nos menciona Atanasio, sí, de la oveja perdida, de la moneda perdida, o sea, hay un tema, lo perdido, ¿verdad? Pero también lo que agrega el hijo pródigo es como el otro lado, ¿verdad? De lo perdido y el otro lado. Bueno, eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Gracias, Atanasio. Excelente. Ya estamos empezando a abrir la lata de lo que se va a hablar hoy. Gracias. Antonio, y después seguimos. Antonio, por favor. Bueno, hermano, yo veo lo siguiente en todo el desarrollo, ¿no? En el contexto, en desenvolvimiento de la historia, empieza con que el hijo menor, que parece que es un poco irresponsable, un poco flojo, por decirlo así, quiere tener dinero sin trabajarlo, y como ve que su padre tiene las posesiones, le pide que le dé su parte. Pero veo en ese caso que el padre, entristecido, acepta, le da su parte, pero también se la da al mayor. Y lo que no entiendo en sí es por qué el mayor, con ese orgullo y esa mala conciencia, critica después cómo se ha desarrollado toda la historia. Es lo que veo ahí, pues, en el puntico que saltamos, que veo que no han observado. Yo veo que también el otro hijo recibió su parte sin haber reclamado, ¿no? Gracias, Antonio. Sí, vamos a hablar bueno, clásicamente pues se le llama a la historia la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Pero tal vez sería mejor dicho la parábola de los 2 hijos, ¿verdad? Bien, gracias, Antonio. Seguimos. Amigos, ¿cuál es el contexto? Yo creo que, ay, perdón, creo que ya todo lo dijeron bien, que estaban los recaudadores de impuestos y pecadores que se acercaron a Jesús para oírlo, pero los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, así de, ay, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos, ¿verdad? Y bueno, o sea, hay 2 grupos, los escandalosos y los religiosos, ¿verdad? Y ambos habían venido a escuchar a Jesús, tal vez con distintos motivos, ¿verdad? Y todo esto del hecho de que Jesús esté hablando con los escandalosos es un escándalo, una piedra de tropiezo para los fariseos. Ahora, hablando de los fariseos, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran los fariseos, amigos? Y para ellos, ¿cómo se lograba la salvación? ¿Cómo lograba salvarse uno? Atanasio, ¿quién más va a desear aportar después de Atanasio? Que bien pueden levantar la Sí, hermano. mano o pueden aportar en el chat, como quieran, amigos. ¿Ok? Atanasio, Gribaldo, Bien, hermano. Javier. Atanasio, adelante. Sí, según el texto lo leído, dice que los fariseos eran los religiosos de esa época. Eran nobles religiosos, eran legalistas, murmuradores, criticones o criticaban, cumplían las reglas, se sentían los de más alto nivel espiritual. Digo que los religiosos porque ellos eran los que tenían, como dice uno de la palabra, el poder de decidir si quién lo hacía bien o quién lo hacía mal. Y legalistas porque eran los que le ponían, como dice uno, a todo
todo opera la misma palabra del Señor. Ok, gracias, Atanasio. Sí, sí, exactamente. Sí, ponían sus reglas. Estaba la Biblia, la palabra de Dios, y ellos ponían sus reglas al mismo nivel. Gracias. O hasta arriba, ¿verdad? Por encima de. Gracias a Grivaldo, después Javier, después Antonio. Grivaldo, por favor. Bueno, los fariseos. Los fariseos realmente, a veces no lo veo tan crítica como hace la gente, porque realmente los fariseos fueron los que realmente mantuvieron las religiones hebreas o la cultura hebrea después de la guerra, después de la batalla contra los macabeos, pero eran los que respaldaban. Eso sí, cada vez que llegaba alguna persona, como lo hizo Jesús o otros que se llamaban Mesías, estos siempre lo enfrentaban y llegaban donde ellos para ver qué tanto la persona sabía de la escritura o no sabía de la escritura. Ellos se encargaban de verificar eso, de quién era aquella persona que dice conocen las personas. En ese tiempo existía, vuelvo y repito, siempre le digo, las cátedras de Moisés, que era la silla donde se sacaban las leyes o normas o principios fuera de la escritura, ¿verdad? Que se convertía en una norma, en una ley dentro del pueblo hebreo. Dentro, inclusive, cuando muere Jesucristo, no son los fariseos los que lo mandan a matar, son los saduceos puestos por el Imperio Romano, que son los líderes religiosos, ¿verdad? De la época, son saduceos, no son los saduceos, no son los fariseos, porque los fariseos no eran los líderes religiosos, y mucho menos en el primer siglo, ¿verdad? Así que tienen cosas tanto como a favor, como cosas a favor ellos, porque lo que realmente mataron a Jesucristo fueron los líderes religiosos y eran saduceos, no fariseos, ¿verdad? Nada más que estos sí, trataban de guardar la tradición y entre ellos tenían sus grandes diferencias en la época. Pero se menciona más a los fariseos porque, como le dije, eran los que siempre iban a ver qué tanto la persona sabía o no sabía de la escritura, y vemos en varias ocasiones que con ellos es que se enfrenta a Jesucristo y con ellos es que discute sobre palabras de Jesucristo, y lógicamente hay la discusión con sus argumentos los tenemos de ambos lados sobre la cátedra de las escrituras hebreas. Así que los fariseos, siempre le digo y repito, no son tanto los responsables de la muerte de Jesucristo, ¿verdad? Y era su papel dentro de la cultura porque tenían sus grandes discusiones hasta con los saduceos de la época. Gracias. Sí, gracias por comentar, Grivaldo. Bueno, ahorita respondo, pero escuchemos a otros aportes primero. Gracias, Grivaldo. Javier, después Antonio. Sí, mis hermanos. Pues los fariseos eran los que creaban las normas y las leyes, ¿sí? Para ellos resultaba muy difícil entender de que llegaba alguien con otro pensamiento, otra ideología, ¿sí? Ellos eran aferrados a sus reglas, ¿sí? Ellos creían que podían llegar a ser salvos por tener una vida, digamos, como digna o correcta según sus normas o sus reglas, ¿sí? Según pues mi investigación, esas mismas reglas y esas mismas condiciones creadas por ellos, los mismos fariseos, fueron las que hicieron hincapié para que sucediese lo que hoy nosotros hablamos, ¿sí? Todo lo que pasó con Jesucristo, por la norma, porque ya la gente estaba condicionada o amaestrada, ¿sí me entiende? Entonces, esas mismas normas, esas mismas reglas, cuando llega Jesús con un pensamiento, pues no a cambiar, sino como a restaurar el mensaje, entonces eso es como un choque para ellos, ¿sí? Entonces, ellos creían que podían ser salvos solo por esa regla, ¿sí? Y pues resultaba difícil entender de que la salvación que viene de parte de Dios era algo gratuito, ¿no? Sí, que no había que hacer pues tantas reglas, sino más bien como el lenguaje del amor, según lo que entendí yo pues en la investigación. Sí, sí, gracias. Gracias. Gracias, Javier. Ok. Gracias por sus aportes. Antonio, adelante.
Bien, hermano, me gustó mucho lo que el hermano Gribaldo comentó ahí, comentó algo sobre los macabeos, que en realidad pues la escritura de la Sagrada Escritura no aparece en cierta Biblia, pero con lo que dijo con respecto a los saduceos, los fariseos y los saduceos tenían una diferencia de creencia, que ellos eran legalistas, pero la diferencia que tenían era sobre la resurrección. Por lo demás, ellos eran opositores hacia las ideas de Jesús. Jesús, cuando estaba en ese momento predicando, hablando, evangelizando, estaban aparte los que estaban de mala conducta y estaban aparte los del estrato, que eran ellos, que eran los doctores de la ley, los fariseos junto con algunos saduceos, porque ellos tenían esa diferencia de religión, de creencia, era lo único que los diferenciaba. Entonces ellos, como legalistas en ese tiempo, decían que llevaban vidas tan buenas y podían ser salvos porque cumplían las reglas, pero no sabía que nadie se ha salvado por ello. Es mi criterio, pues. Sí, muchas gracias, Antonio. O sea, tienen otro concepto de, pues sí, de la salvación, ¿verdad? Ok, bien, solo, amigos, sabemos que estamos en confianza, compartiendo, pero a la vez sí, de vez en cuando, si surge algo, siempre, y si nos quedamos con una duda, siempre queremos escudriñar las escrituras, ¿verdad? Para ver si algo es, sí, qué dice la Biblia. Y sí, en este asunto parece que sí los sacerdotes, perdón, los fariseos sí participaron junto con todos los líderes, con los principales sacerdotes, que ellos sí participaron en el arresto y en el complot, en el plan para crucificar a Jesús. Sí, Juan 18:3, por ejemplo, nos indica que estaban ahí trabajando en conjunto con Judas y con los líderes religiosos de los judíos. También ellos sí, en varias ocasiones querían atrapar a Jesús en sus palabras y tenían planes para matar a Jesús. Les puedo pasar aquí en el chat unos ejemplos. Entonces sí, solo para aclarar, por si alguien se quedaba con la duda. Entonces sí, los fariseos sí participaron en el, bueno, junto con otros, en lo de crucificar a Jesús. ¿Okay? Bien, la palabra fariseo, amigos, quiere decir separados o como separatistas, que se sentían apartados de, nosotros somos distintos, diferentes. Se enorgullecían de separarse de cualquier cosa o persona espiritualmente impura. Y por un lado, eso tiene algo de bueno, ¿verdad? Parece al concepto de santidad en la Biblia, ¿verdad? La palabra santo en sí es apartado de la impureza, apartado para un propósito especial, o sea, somos santos en ese sentido. Dios sí nos tiene apartados y a la vez ellos, digamos que iban a un extremo. Como ya indicaron ustedes, los fariseos se justificaban a sí mismos, creían que iban a ir al cielo por dos cosas. Uno, porque eran hijos de Abraham. Y dos, porque ellos cumplían las leyes. Y cuando hablamos de la ley, de las leyes de Dios, no solamente estamos hablando de lo que es bueno y lo que es malo. Ellos también creían ser salvos por haber cumplido las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. ¿Okay? Y no solamente las leyes que venían en el Antiguo Testamento, pero también todas las
leyes extras, las reglas extras que ellos habían ampliado, por decir la ley de Dios. ¿Ok? Bien. Ok, sí, los fariseos eran la oposición de Jesús. Amigos, hubo un comentario que quiero explicar. El legalismo exige un grado suficiente de tristeza para calificar la misericordia de Dios. O sea, siempre los legalistas siempre te están evaluando de a ver si él es suficientemente triste, arrepentido. Y por un lado, sí, cercano, el Salmo 34 dice, cercano está el Señor para salvar a los que tienen roto el corazón y el espíritu. O sea, es bueno tener un corazón quebrantado y triste por el pecado. Pero la cosa es que a veces el ser humano, el legalista, quiere evaluar la apariencia exterior. ¿Sí me explico? A lo mejor alguien trae un corazón muy arrepentido, quebrantado, pero no es de que lo vaya a mostrar públicamente ante todos, ¿ok? Y eso es lo que quiere el legalista. A fuerza, sí o sí, exige muestra pública de todo eso, cuando no en todos los casos vaya a ser así. Quieren una muestra pública, pero la muestra pública de tristeza no es lo que gana la misericordia de Dios. Eso sería el legalismo. Son los méritos de Cristo. Es lo que hizo Cristo que nos califica ante Dios. No es nuestra tristeza. O sea, la tristeza producida como parte del arrepentimiento. La ley causa una tristeza en nosotros, ¿verdad? Al ver nuestros pecados. Eso es bueno y sano y saludable. Pero a la vez no vamos a exigir, no vamos a decirle a alguien, no, ¿usted es salvo? Sí, porque veo lágrimas. Usted no, porque no veo lágrimas. No, pues eso es lo que hace el legalista prácticamente, pero no. Bueno, ahora, volviendo al tema, eso fue un comentario que se observó en el video y por eso toco el tema en breve. Pero bueno, volviendo a Lucas 15, ¿por qué estaba enojado con su padre, el hijo mayor? ¿Por qué estaba enojado? ¿Cuál fue el problema espiritual del hijo mayor, amigos? ¿Qué tenía? ¿Qué traía el hijo mayor? ¿Qué, Antonio? Y si uno después quiere aportar, puede levantar la mano en el Zoom o puede indicarme en el chat o algo que quiere aportar. Okay. Bien. Antonio, adelante. El hijo mayor estaba enfadado, a pesar de que él recibió su parte, como lo dije al principio, pero era porque tenía en su mentalidad esa mentalidad de legalismo, porque él le dijo al padre que por qué, siendo él tan obediente y nunca le había fallado y que en su trabajo todo lo hacía bien, no le había dado ni siquiera un cabrito para compartirlo con sus amigos, en cambio a su hijo le mandó a matar un becerro para que lo compartiera con sus amistades e hizo una fiesta y el padre amorosamente salió y lo invitó a entrar, pero su orgullo no le hizo aceptar eso. Estaba enfadado. Entonces, el padre, a pesar de todo, lo invitó de nuevo. La historia, como dicen, es incompleta porque no se sabe si él aceptó o no, pero ahí se muestra el poco amor hacia el padre y la poca compasión que tuvo hacia su hermano. That's all. Gracias, Antonio. Escuché en específico dos palabras clave de orgullo, ¿verdad? Y enfadado. Y me gusta, Antonio resaltó también los intentos del padre para también traer al hijo mayor, ¿ok? O sea, piensen, amigos, también en el corazón de nuestro Padre Celestial. Su corazón late por salvar a los dos hijos, ¿verdad? Para salvar a los dos, ¿ok? Gribaldo, gracias por su paciencia. Después Alexis. Primero Gribaldo.
Bien puede, señor. Bueno, esta historia es bastante interesante y lo que yo capto de esta idea realmente es que el hijo mayor tenía algún tipo de celos, de que no era él el centro de atracción, aparte de que todo lo ha hecho correctamente y bien, ¿verdad? Hay un nivel, ya no soy el centro de atención y el centro de atención es mi hermano. Pero el hermano, el centro de atención era porque el hermano se había extraviado, ¿verdad? Y había regresado a los caminos del Padre, ¿verdad? Así que esa era la satisfacción y el agradecimiento o lo feliz que estaba el Padre de que volvió a los caminos. El hermano mayor no se había apartado de los caminos, así que no es que estaba fuera, pero estaba haciendo lo correcto siempre y el Padre prácticamente se lo da a entender. Entonces caemos en mucho simbolismo, como cuando le da la sortija, le da sandalia y le da una capa. Ya eso caemos en un simbolismo, lógicamente. Se sabe que en la antigüedad los esclavos no usaban zapatos. Así que si le da zapatos, es que ya no es un esclavo, ¿verdad? El momento que le da una sortija, tenemos que los reyes, esa era la autoridad. Se llaman generalmente con su sortija las cosas, cuando era un sello de tipo legal o algún tipo de mandato, siempre lo hacían a través del sello y el sello generalmente era una sortija que quemaban y ya el hijo no era un esclavo, ya tenía un nivel de autoridad y le da una capa. La capa es la cobertura que nos da nuestro Señor Jesucristo a nosotros cuando estamos a sus pies y estamos dentro de su grupo, de su familia, de las personas que creen en Él. Este grupo de simbolismo también lo vemos dentro de esta parábola, pero más bien es que el hermano mayor no entendía muy bien por qué celebramos con él y yo que he hecho las cosas bien, pero el padre lógicamente le explica que no es que él es mejor o está hecho una cosa mejor que tú, sino que estaba extraviado y ahora ha regresado a nosotros y por eso es la satisfacción y como que nos salvamos una alma a una persona que lógicamente a Dios le agrada y es nuestra misión como cristianos. Gracias, Grivaldo. Tocó dos cosas y dos puntos importantes de que sí, lo restauró. El padre restauró al hijo perdido a su estatus original. No lo recibió a medias de, bueno, qué bueno que volviste, pero ahora vamos a tener que, ¡ay, qué desastre, qué vergüenza! No, lo recibe, lo restaura y al momento, al instante, a su estatus original. Gracias, Grivaldo. Eso es un punto muy importante de el Padre no recibe al pecador a medias, sino que lo recibe con gusto y con gozo y con festejo. Ese es el punto del capítulo 15 de Lucas. El punto clave. ¿Qué se hace cuando el pastor encuentra a la oveja perdida? Fiesta en el cielo. ¿Qué se hace al encontrar la moneda perdida? Se celebra. ¿Qué se hace cuando regresa a la casa del hijo perdido? Se festeja, se celebra. No nos quedemos así como el legalista, el hermano legalista. Qué desastre, mi hermano. Y ahora, no. Bien, amigos. Bien, Jorge Mejía, creo que sí. Y disculpen si... Jorge, adelante y gracias, Grivaldo. Jorge Mejía desea aportar. ¿Ahora sí? Sí. Ahora ¿Sí me sí, hermano. escuchan? ¿Cómo está? Sí. Ah, bien, gracias a Dios. Bueno, yo más quería comentar, bueno, lo que decía usted sí es cierto, ¿eh? La palabra está escrita que dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Pero una parte muy importante también en esa historia es que cuando el hijo mayor se molesta, su padre le dice que él siempre lo ha tenido, ¿no? Y que le pida. Eso es algo bien importante que a veces los hijos de Dios no hacen, ¿verdad? Porque nosotros como hijos de Dios, a veces yo he visto muchos creyentes que no piden, se limitan en pedir y la palabra dice que sin fe no
a Dios. Yo podría dar muchos testimonios, por ejemplo, ¿no? De cosas que yo he pedido y que la gente dice, no, ¿cómo crees que esto va a pasar? Y es que, como lo dice el padre al hijo mayor, yo siempre he estado contigo, simplemente pide, ¿no? Y te lo voy a dar. Lo que pasa es que no se atrevió a pedir, ¿verdad? El hijo menor se atrevió y fracasó y pudo ver esa gloria y misericordia de su padre, que estamos hablando de Dios, que así es Dios, ¿no? Entonces, en este momento, el hijo mayor no tenía ese valor, probablemente por pena o por miedo de pedirle a su padre. Entonces, nosotros como creyentes no debemos de tener ese miedo, tenemos que tener el valor de pedir cosas grandes porque tenemos un Dios grande. Es lo que quería aportar nada más. Gracias, gracias, sí. Importante es reconocer que al hermano mayor, pues toda la casa, todo lo que pertenecía al padre ya era suyo, ¿verdad? Pero bueno, o sea, no tenía por qué quejarse, ¿verdad? Alexis, adelante, deseaba aportar. Sí, pastor. El problema espiritual, pienso yo, del hermano mayor, bueno, pues fue la falta de amor, ¿no? Porque su carácter legalista, eh, él pensaba que él porque él estuvo allí acompañando a su padre, cumpliendo, pues, se sentía que no era, su hermano menor no era digno, pues, de ser perdonado. Yo creo que ese es el problema espiritual, ¿no? El amor y la falta de compasión por su hermano. Con respecto al hermano mayor, pues hablamos de que en la parte, el padre lo viste y le manda poner un manto, le manda poner el manto, le manda poner un anillo y las sandalias, simbólicamente porque él quedó regenerado del perdón, por el perdón, pues, por el perdón quedó regenerado porque él estaba muerto, muerto en el pecado, ¿no? Sí, sí. Entonces, pienso que ese fue el problema del hijo mayor, falta de amor, porque él se llenó fue de ira, en vez de tener amor en su corazón, lo que tenía era ira en ese momento. Gracias, Alexis. Sí, menciona Alexis una falta de amor. Ahí en el chat también mencionan la falta de... Es envidia, no tuvo misericordia, se enoja. Entonces, y él así de, no, que esto ya es mío y ahora el papá le está dando de lo mío, de mi futura herencia, ahora le está dando a mi hermano que ya gastó su parte y, uff. Pero amigos, piensen en cuando Pablo describe el amor en 1 Corintios 13. Dice, el amor es paciente, bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. ¿Y qué es lo que vemos? Un espíritu jactancioso, un espíritu orgulloso, y no se comporta con rudeza, y el hermano mayor es grosero, ¿verdad? Hasta con el papá. El amor no es egoísta. El amor no se enoja fácilmente ni guarda rencor. Uy, vemos todo lo contrario aquí en el hermano mayor. Pero bueno, bien, todo lo dicho. Otra cosita interesante que dijo Alexis, que habló de la regeneración, que también es sinónimo con el
renacimiento y cómo habla el padre de su hijo. Dice, estaba muerto y ahora está vivo. Qué lindo es eso. Qué importante es ese punto, mis amigos. Piénsenlo, que un hermano tuyo como si se hubiera muerto y ahora ya está vivo. ¿Cómo se portaría la familia? Pues un festejo, celebrar una resurrección figurada de entre los muertos. Es lo que vemos aquí. Bueno, bien, Atanasio, y después seguimos. Simplemente una pregunta. Yo sí me coloco en el lugar del hermano Sí. que reclama, porque yo sé que quién de nosotros, al ver que nuestro hermano pide su parte y se va y lo malgasta y vuelve, y mi padre, en ejemplo, mi madre, o mi familiar que está aquí conmigo, lo restablece, le da todo nuevamente, como que no hubiese pasado nada, se va a sentir tan cómodo. O sea, honestamente, hermano, yo le digo que yo no me sentiría cómodo. Yo no me sentiría bien. O sea, yo le digo, el Señor tiene que cambiar todavía muchas cosas en mí, porque yo honestamente le digo que no me sentiría bien. Como humano no lo haría. Pero le coloco otro ejemplo. Si yo sé que mi hermano se fue, se gastó su parte en el vicio, y es un vicio, y yo lo veo en la calle, y él decide volver, yo le daría la mano. Yo no diría nada. Pero sí repararía con las cosas que le doy, o sea, que se le van a dar. Colocaríamos reglas, colocaríamos cosas, porque legalmente eso somos nosotros los humanos, y si uno lo niega, pastor, yo pienso que nos la estamos dando aquí como que de súper. Pero le digo yo, honestamente, sin mentirle, le digo que yo haría en parte lo que hizo el hermano con su hermano, y ahí les pido perdón si me equivoco, pero yo lo haría porque uno siente eso. Nosotros somos, o sea, los humanos somos así. Sí, hay dos lados, Atanasio. Por un lado, ya dentro del hogar y de la casa sí tiene que haber límites sanos y todo eso. Y sí, naturalmente estaríamos con algo de sospechas de, ¿volverá a hacer lo mismo? Naturalmente nos sentiríamos así, cosas así pasarán por la cabeza de todos. Y por un lado, se entiende porque se dañó la confianza, se entiende. Pero por el otro lado, lo que esta parábola nos está enseñando es que el amor siempre confía, aun cuando Así no es. humanamente no es lógico. Amigos, otra cosita es que también recuerden que dentro de todos nosotros está el legalismo. En la carne, en la naturaleza pecaminosa, yo también puedo ser los dos hijos, el que dice, olvidemos del padre y me voy a cometer pecados, pues el desenfreno, ¿verdad? Y por el otro lado, cuando tal vez mi comportamiento se ve bien, en mi corazón el pecado, la tentación va a ser, mírenme a mí, miren lo que yo estoy haciendo para Dios y él no. Parece que yo soy mejor que él. O sea, está el legalismo y el diablo así nos va a atacar con digamos, lo que les estaba pasando a los dos hijos. Telmo, no hemos escuchado de Telmo. Quisiera escuchar de él y después seguimos. Jorge también veo su mano. Telmo, adelante. Gracias, pastor. Para dar alcance con el aporte del hermano Atanasio, me parece que fue. En el contexto de la parábola que Jesús había expresado del hijo pródigo, realmente él tenía esa costumbre, muchas de las veces de hacer preguntas y siempre ministrar bajo las parábolas. Esto para revelar lo que tenemos en el corazón. Y precisamente es en este momento que el hermano Atanasio ha hecho un acto de reflexión
Ujú. para ver lo que hay en su corazón. Y entonces esto prácticamente lo hacía siempre con fariseos, con quienes estaban perdidos, para revelar lo que en su corazón había. Entonces, pienso que Jesús, del hecho mismo de ser Dios encarnado, era muy sabio y prácticamente nuestra sabiduría como humanos no tiene comparación a lo que Jesús es. Entonces, de esa manera también lo estoy viendo y mil respetos al compañero que, que también acaba de expresar lo que la certeza humana que tenemos. Sí. Entonces, ese es mi aporte y eso es también lo que puedo decir en relación a lo que el compañero expresó. Muchas gracias. Sí, exactamente. Siento lo mismo, Telmo, que amigos, en las clases también nunca duden de expresarse libremente porque aquí es un lugar seguro. Em, Sobre todo cuando uno es vulnerable y empieza a compartir lo que realmente siente y piensa, eso, digamos que eso crea confianza aquí también en el grupo, de que, estamos en confianza, podemos, o sea, no tenemos que preocuparnos de, estoy diciendo, tengo que decir lo correcto, todos me van a atacar. No, pues qué bueno, estamos aquí para aprender el uno del otro, todos juntos. Y sí, me encanta cuando ustedes, em, sí, abren sus corazones y sus mentes. Gracias, se lo agradezco mucho a Atanasio, te amo a todos. Jorge, bien, usted y después debemos seguir por el tiempo. Ok, buenas noches. Nada más como comentario, lo que decía el hermano, bueno, es muy importante lo que el hermano dijo al confesar lo que siente su corazón, porque somos seres humanos, punto número uno. Punto número dos, él tuvo el valor de reconocer ese sentimiento y eso para mí es aplaudible. Y punto número tres, yo creo que nadie sobre esta faz de la tierra podría decir que no ha tenido un sentimiento de ese tipo hacia alguna situación, porque somos humanos, todos pasamos por esa situación de diferente forma, pero todos. Y digo, no es que le quiera servir de consuelo a las personas que a lo mejor lo han sentido, pero también la palabra de Dios es muy clara y dice muy bien, Dios a quien ama, castiga y reprende. Cualquiera de nosotros como sus hijos, a lo mejor aquí conectados sabemos padres con hijos, y si el hijo a veces porta mal, claro que lo vas a aceptar y claro que lo vas a abrazar y claro que lo vas a besar, pero siempre hay una conducta que hay que seguir. Entonces, igual es nuestro Padre Celestial. Siempre nuestros errores van a ser perdonados si nos acercamos porque gracias a Jesucristo podemos acercarnos al trono, ¿verdad? A pedir perdón. Siempre vamos a ser perdonados, pero siempre hay una consecuencia de nuestros actos. Nada más quería decir eso, pastor. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Y sí es cierto. Amigos, no sé cuánto de ustedes son casados, son personas casadas, pero ¿sabían que el legalismo también puede causar problemas en tu matrimonio? Cuando empezamos a pensar como el hijo mayor, ¿verdad? ¿Qué decía él al final? Él decía, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás. O sea, fíjate cuánto estoy haciendo yo más que ella, o ella tal vez trae en el corazón de, yo estoy trabajando tan duro aquí para el hogar, para la casa y para la familia, y él que, o sea, el legalismo también puede estar presente. Yo sé que en este contexto de la Academia Cristo estamos hablando de iglesias y denominaciones y pastores y del legalismo en el contexto eclesiástico de iglesias, pero también piensen en lo personal y en la vida diaria, en la familia. El legalismo destruye, es sinónimo con el orgullo, ¿verdad? Y cuando reconocemos el legalismo aquí, cuando yo reconozco el legalismo aquí, el orgullo, es momento de confesarlo y decir, Dios, perdóname, o perdóname, mis pensamientos me están llevando
a un lugar feo y yo sé que no me quiero quedar fuera del banquete, Señor. Saca de mí ese espíritu, humíllame con tu palabra y luego restáurame con tu amor y con tu evangelio, Señor. Quiero estar en el banquete, quiero estar regocijando contigo en el banquete, Padre. ¿Okay? Bien, amigos. Perdón, Antonio, adelante. En realidad, la palabra absorbe todo lo que es en la vida, porque para eso es un libro de la vida, un libro que nos enseña cómo comportarnos, cómo llevarnos y cómo respetar al Padre Celestial. Todo se ve incluso en esta parábola que es el hijo pródigo, ese es un hogar, está el padre y los hijos. Ahora yo tengo una duda aquí con respecto a Levítico 10, que creo que puede ser que esté fuera de norma, pero desearía ver que usted me quite esta duda. En Levítico 10, de la historia de Nadab y Abijú, que dice que los hijos de Aarón tomaron cada uno su incenciario, pusieron fuego en ellos y después de ponerle incienso, ofrecieron a Yahvé un fuego profano. Y en eso un fuego salió de la presencia de Yahvé que los devoró y murieron allí delante de Yahvé. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que Yahvé había declarado. Daré a conocer mi santidad a través de lo que se llega a mí y a vista de todos el pueblo seré glorificado. ¿Hay algo de legalismo en esto? Es mi pregunta, disculpe. Es que es el ministerio. Lo estoy viendo aquí. No, el Señor Dios no es legalista. Simplemente yo veo aquí que el Señor había puesto límites muy claros y había aclarado, dejado muy en claro las consecuencias. Y parece que los hijos de Aarón no hicieron caso. Sí, Entonces, ahora no. pregunto por qué ellos tomaron esa iniciativa de hacer eso sabiendo bien que habían normas dentro de la parte de Levítica. No, ya entendí. O sea, no, el Señor obviamente no es legalista, pero fue legalismo de parte de ellos. Ya. Y muy buena pregunta. Todo el pueblo. Qué interesante. Qué interesante. No lo sé exactamente si lo que traían ellos en sus corazones era algo del legalismo. Interesante, gracias. Nunca lo había pensado, Antonio. Ok, eso es Levítico 10, si alguien lo quiere Yo le leer. agradecería en adelante que usted razone bien y me lo comunique. A ver. Ok, Le agradezco. gracias, Antonio. Ok, bien, amigos, tenemos que seguir. Bueno, lo que vemos aquí en el hijo mayor obviamente es un corazón legalista, como viene en la pantalla. Es el espíritu de no se vale, no es justo. Y se ve que le dice al papá, este hijo tuyo. Y él así, yo he cumplido todas las reglas y nunca he recibido yo el tratamiento especial. Y es como ya dijeron ustedes, pues si quieres una fiesta, haz una fiesta, todo es tuyo, todo va a ser tuyo. Entonces, el papá no te ha negado su bondad, es simplemente, tal vez no has pedido. Bueno, comparó su justicia con la de su hermano y se sentía moralmente superior, ¿verdad? Y eso lo cegaba, primero a sus propios pecados, pero también lo cegaba al gozo de poder recibir nuevamente a su hermano. No entendía la gracia, no entendía. Lo único que le importaba al hermano mayor era la obediencia. ¿Ok?
Fíjense, porque entre muchos cristianos es obediencia, obediencia, obediencia. Y claro que sí es importante la obediencia, pero como fruto de la salvación, como fruto de de, de la gracia de Dios, fruto del evangelio, ¿ok? O sea, él no se sentía, el hermano mayor, necesitado de la gracia del Padre, ¿ok? Bien, seguimos. Ok, resumamos, amigos. ¿Quiénes eran los fariseos? Separatistas, se autojustificaban y pensaban que irían al cielo por su linaje, por ser judíos, hijos de Abraham y por observar la ley, sobre todo la ley ceremonial y las leyes extras, ¿verdad? Es el mismo espíritu que se va a ver en los judaizantes. Judaizantes es un término para los que estaban después de la resurrección de Jesús. Los que estaban diciendo que no, que ellos también se tienen que circuncidar, no, que ellos, los gentiles, también tienen que comer la comida kosher, la comida judía, ¿verdad? Ok, los fariseos odiaban a Jesús y porque creían que él no observaba todas las leyes de ellos, digamos, y lo odiaban también porque él exponía su hipocresía. Él los criticaba por su legalismo. Aunque tengo que decir que estaban equivocados porque Jesús sí cumplía la ley del Antiguo Testamento. Jesús sí, ¿ok? Y ellos más bien no. Que el Padre nos hace pensar, obviamente, en la parábola, el Padre nos hace pensar en Dios, el Padre amoroso, siempre dispuesto a perdonar, siempre buscando a sus hijos en amor. Y pues el Hijo pródigo nos hace pensar en los pecadores escandalosos de la historia y también tenemos que mirarnos en el espejo y ver, ese es el pecado, es escandaloso en nuestra vida. Y también el hijo mayor representa también el legalismo. Y no solamente vayamos a pensar en aquellos legalistas, nosotros también podríamos caer en la trampa del legalismo. Bien, ¿qué es el legalismo? Un resumen, amigos, es el intento de motivar la vida justa, o sea, la vida buena a través de reglas en vez del evangelio. ¿Ok? Llenan el tanque de combustible del creyente con reglas, cuando el combustible del creyente es el evangelio. ¿Ok? También se confunden porque no distinguen entre el uso de algo, el uso bueno de algo, de una bendición de Dios, y el abuso, ¿ok? Empiezan a prohibir todo tipo de cosas por temor al abuso. Realmente no confían en el creyente para usar correctamente algo, ¿ok? Y empiezan a sacar con todo tipo de reglas extrañas, que no, baila, no toma, no. Cuando no, en vez de decir no totalmente prohibir algo que es bendición de Dios, es simplemente decir no pecar con tal cosa, ¿ok? Ellos no distinguen bien. También ponen el énfasis, amigos, más en lo que el hombre hace para Dios que en lo que Dios hace para el hombre, ¿ok? Todo se trata de yo. Se escucha mucho hasta ahí música. Hay música y muchos cantos cristianos. No, ok, estoy exagerando un poco, pero algunos cantos cristianos huelen al legalismo. ¿Por qué? Porque es totalmente egocéntrico. El yo. Toda la canción es el yo y es, ok, tiene algo de verdad, pero ni se habla de Cristo. Es totalmente, parece música más humanista, simplemente el yo siento, yo me entrego, yo, y tiene algo de bueno, pero no hay mucho equilibrio, digamos. Habla muy poco de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios hace. ¿Okay?
glorifiquen poco a Dios y elevan mucho lo que yo estoy haciendo para Dios. ¿Okay? También el legalismo es peligroso porque te llevan a la desesperación con todas sus reglas y ¿cómo voy a poder alcanzar lo que me están diciendo? O cuando uno cree que, miren, yo estoy cumpliendo con todas estas reglas, no solamente de la Biblia, pero las reglas de mi iglesia y tal, y tal, y tal, uno llega a sentirse orgulloso. ¿Ok? Bueno, amigos, a uno que existe la iglesia y cuando le preguntan, ¿por qué iría al cielo cuando muera? Él contesta, porque yo me unía a la iglesia, he dejado de fumar, tomar, bailar, jugar, apostar. ¿Cómo contestaría usted si él dice así? Preguntándole, ¿por qué va a ir al cielo usted? Dice, no, porque yo cambié mi vida, que voy a la iglesia, oro, no fumo, no tomo, no bailo, no apuesto, no nada de eso. Ya dejé todo el vicio. ¿Cómo contestaría usted? ¿Okay? Antonio, ¿desea aportar? Bueno, por un lado, con lo que estábamos hablando anteriormente, los líderes, los fariseos, ya se incomodaron porque estaban hablando sobre ellos por medio del hijo mayor. Ya ellos entendieron el mensaje. Sí. Y hablando de esto, pues yo le envié un sticker, ¿verdad? Sobre el cristiano que decía que tenía 30 años en la iglesia y que como no estaba inscrito en el libro de la vida. Pero por eso mismo uno puede estar asistiendo a la iglesia, dejar ciertos vicios, cumplir ciertas reglas, como está diciendo ahí en el legalismo, pero no cumple con la verdad, que es el amor, la compasión, la bondad hacia sus hermanos. Puede a uno hacer muchas buenas obras, pero si no las hace de corazón y dirigiendo uno el pensamiento de nuestro Padre, y no tanto el pensamiento, sino la obra, estamos en mal. Entonces es muy difícil como humanos que somos, en verdad, porque como usted dijo, tenemos mucho legalismo en nuestro corazón. No aceptamos muchas cosas porque nos incomodan, pero si las vamos aceptando poco a poco, nos vamos acercando un poco a lo que el Maestro Jesús quería que fuésemos para dirigir nuestros pasos hacia el Padre. Mi pensamiento. Gracias. No, gracias, Antonio. Gracias por compartir el sticker. Sí, ese sí es un espíritu, bueno, como los fariseos, ¿verdad? El fariseísmo de, no, que yo ya llevo 30 años en la iglesia, que esto y aquello pero es el ídolo del yo, ¿verdad? El egocentrismo es el ídolo, yo creo que más común hoy en día. El ídolo del yo. Telmo, por favor. Gracias, Antonio. Telmo. Gracias, pastor. Quisiera poner de manera para reflexionar el tema que voy a decir. Considero que el legalismo es bastante una línea bien fina, porque me voy a basar en un verso que está escrito, no lo recuerdo exactamente en dónde está escrito, pero habla de acerca de un cristiano que está empezando en la fe. Y dice que hay de aquel que haga caer a uno de estos. Ya. Y, por ejemplo, yo sé que de pronto, lo digo de manera personal, yo no estoy de acuerdo en fumar, en tomar, bueno, de pronto bailar, jugar, eso no creo que haga daño. Si yo he estado ministrando a un hermano que acaba de salir del alcoholismo, y si mi testimonio habla de que yo me pongo a tomar y él cae en una recaída, él vuelve a su vicio, ¿de qué testimonio estaría hablando yo? Entonces, yo considero que de pronto nuestro testimonio también se ve reflejado en nuestras acciones.
Entonces, podría estar cayendo en lo que la palabra dice, que hay de aquel que haga caer a uno de estos niños que está empezando en la fe. Entonces, no sé, o sea, no sé cómo interpretarlo en esa manera. Por favor, si me puede ayudar o algún hermano puede interpretar también lo que estoy expresando. Muchas gracias, No, pastor. sí, Telmo, entiendo. Eso lo que usted está hablando es que mire, reconocemos que el tomar o no tomar no es el punto. La Biblia no prohíbe tomar, entonces no es pecado. El abuso del alcohol es pecado, pero lo que usted expresa es correcto, que en algunos casos vamos a tomar la decisión a no tomar. ¿Por qué? Para no ofender a otros, para no ser una piedra de tropiezo, ¿verdad? Eso es lo que nos está explicando Telmo. Solo que Telmo, en este contexto, no estamos hablando de eso, estamos hablando de la salvación de uno, y él está diciendo, miren que él cree que es ese punto muestra su salvación, ¿me explico? Entonces, ese es el punto. Pero usted tiene la razón, pero eso ya es otro tema, pero entiendo. Sí. Perfecto, o sea, sí acabo de comprender el asunto, pero como digo, o sea, nuestro testimonio también habla, por ejemplo, si haría caer a esa persona, yo como cristiano diría yo, o sea, me dolería mucho porque en vez de sacarlo de su vicio, le estoy llevando nuevamente con mi ejemplo. Claro, indiferentemente de donde estés en mi corazón en ese momento. Pueda que estés plenamente en una conversación coloquial con él, estés muy animado, a pesar de que Dios dice en su palabra que nos ha dado un espíritu de amor y dominio, un espíritu de amor y dominio propio. Pero muchos de los cristianos, de las personas no tenemos ese amor y dominio propio aún desarrollado. Recuerdo que Jesucristo se juntaba con prostitutas, con personas perdidas, cobradores de impuestos, que él dice su palabra. Pero recordemos que Él es Dios. Él tiene un espíritu de amor y dominio propio por sobre encima de todo ser humano. Entonces, en ese contexto estoy, pastor. Sí, entiendo. Pero solamente para aclarar, el que toma un traguito para la gloria de Dios y el que toma la decisión de no tomar, ninguno es superior ni inferior, porque los dos pueden hacerlo, aunque es lo mismo. Los dos caminos, las dos decisiones se pueden tomar en fe para la gloria de Dios. Entonces, solamente para aclarar, porque este es un curso de legalismo y quiero dejar en claro que no todos aquí en el grupo tal vez han tomado esa decisión, y no quiero que nadie se sienta menos de, pero también tomemos en serio lo que nos dice Telmo, de que puede que uno diga, bueno, está bien tomar, pues voy a tomar y no importa cómo vaya a afectar. No, también queremos, no. Todo es permitido, pero no todo es beneficioso, ¿verdad? O sea, tampoco no queremos ser una piedra de tropiezo, es lo que nos está diciendo Telmo. Gracias, Telmo. Pero bueno, volvamos al tema a mano, ese es otro tema. ¿Qué vamos a decirle al que básicamente al preguntarle de, ¿vas a ser salvo? Él dice, sí, porque yo. Esa es su respuesta. ¿Cómo puede usted dirigirlo otra vez? ¿Cómo puede usted animar y ayudar a una persona que responde así? Antonio Izquierdo, gracias por su paciencia. Yo tengo muchas personas o conocido personas que se han convertido a sectas orientales, tipo Hare Krishna, que dicen que antes fumaban, tomaban, bailaban y jugaban naipes, y se han transformado y han cambiado. Entonces uno dice, entonces, ¿qué diferencia hay entre un cristiano y una persona de esas sectas que dicen sostener que con esa
doctrina cambiaron. Entonces la cosa no es por el lado de, como dice la Biblia, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino el gozo del Espíritu Santo. Es una conversión genuina, tanto que se ve en la conversión cristiana, aunque es subjetiva. Mi conversión es subjetiva, pero también debe ser objetiva, que la gente se vea de que yo realmente me convertí, porque no es cuestión de que, no, yo me convertí, acepté a Cristo y porque Cristo, listo, sino que la gente ve el amor de Cristo a través de mí, porque como dice Pablo, soy carta de Cristo en el mundo. Entonces, hay, en ese sentido, desafortunadamente, como nosotros los protestantes nos volvimos un poco apáticos de la palabra iglesia, entonces creemos de que la salvación es personal, pero también es colectiva. Entonces tenemos que tener en cuenta a la gente, no solo el ego, pero no, que yo me convertí y ya no me importa que no, yo tengo que responsabilidad ante el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, de dar testimonio de que yo soy cristiano. Entonces la cosa es tanto subjetiva, la conversión, pero objetiva en el sentido de que la gente sepa que realmente soy cristiano, no porque haya dejado de fumar, no porque haya dejado de tomar, ni porque haya dejado de jugar naipes, sino por algo mucho más superior, que tengo al Espíritu Santo y tengo a Cristo y una vida eterna. Esa es la idea. Gracias, Antonio, y muy buen ejemplo de que alguien puede dejar el vicio y seguir siendo legalista al 100, ¿verdad? Y confiando ya en sí mismo, ¿verdad? Pero, no, y realmente también lo más importante es hablar de Cristo. ¿Qué de Cristo? ¿Dónde está Cristo en la respuesta del Señor, verdad? Que dice, no, que yo. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Hablemos de Cristo. Eso es lo más importante siempre. Bueno, amigos, la gramática debe ser es cuando yo era inconverso, yo era yo, tú y él. O sea, yo, el prójimo, y él, Dios. Cuando yo soy cristiano, él primero es él, luego tú y luego yo. Al revés, los términos. Primero Dios, luego el prójimo, porque hay que pensar también en el prójimo, y luego nosotros. Gracias. Gracias, Antonio. Y otro puntito, amigos. Y si estamos hablando de las muestras de la fe, ¿ok? Las muestras, no nos corresponde presumir nuestras obras, ¿ok? Eso le corresponde al Padre elogiarnos, alabar al Espíritu Santo por su obra en nosotros. Esa es la actitud del creyente. No es necesario que yo hable de mí mismo y de mis obras, ¿ok? Y aparte, los frutos del Espíritu no son el dejar tal. No, los frutos del Espíritu son el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿ok? Esas son las pruebas del Espíritu Santo, ¿ok? Bueno, sí, simplemente ¿qué de Cristo, verdad? ¿Qué de Cristo? Y el enfoque siempre debe estar en Jesús y en su obra, no en nosotros mismos. ¿Cómo nos deja vulnerables espiritualmente el legalismo? Lo que pasa es que al hombre le encanta justificarse a sí mismo, le encanta, por eso el legalismo nos atrae. El diablo es muy listo, muy astuto, porque él sabe que entre más orgulloso se pone uno, después viene la caída a un pecado vergonzoso. Porque un ser humano que confía en su propia obediencia solo va a pasar un tiempo en ese momento y ya después va a caer en desastre. Por eso, amigos,
¿Por qué se suele haber tanto escándalo entre iglesias, sectas, religiones legalistas? Porque entre más se confían en sí mismos, ya después más se caen en escándalos, ¿ok? Bueno, porque no es el evangelio que es el combustible en sus corazones. El diablo, amigos, le convence que no tienes lo que se necesita para ser cristiano. Te lleva a la desesperación. Y bueno, la solución para la gracia de Dios es el evangelio. Perdón, la solución es la gracia de Dios en el evangelio. ¿Okay? La solución al legalismo es señalar el fariseísmo cuando lo identificamos. Muchos de ustedes van a tener momentos difíciles en los días y semanas y meses que vienen cuando ustedes de a poco, o tal vez ya lo están haciendo, están observando, identificando legalismo en sus vidas, tal vez en iglesia donde están, y eso es difícil, pero bueno. ¿Dónde está el fariseísmo y el legalismo de hoy en día? Es cuando la gente se siente moralmente o espiritualmente superior a otros porque ellos están cumpliendo reglas que, mi iglesia cumple estas reglas extras que ni dicen la Biblia. Por ejemplo, en mi iglesia no tomamos, pero en esa iglesia, ellos pueden tomar un traguito, pero, qué mal. Ese es el legalismo, el fariseísmo hoy en día. Igual, el énfasis en lo que uno hace para Dios, de, yo hago, nosotros hacemos y ellos no, eso también es otro fariseísmo. ¿Okay? Y cuando nos motivamos por la ley en vez del evangelio, cuando agregamos, cuando no confiamos nada más en lo que la Biblia tiene como leyes, de, el pecado en la Biblia es borrachera. Nosotros sentimos la necesidad de decir, bueno, entonces vamos a prohibir tal. La Biblia dice tal, bueno, nosotros algo más allá. Ese es, cuando prohibimos más de lo que prohíbe la iglesia, cuando exigimos más de lo que exige la iglesia, ese es el fariseísmo. Los fariseos no solamente querían, según ellos, cumplir las leyes, tenían que agregar sus propias leyes, sus propias tradiciones humanas, y las instalaron como si fueran las leyes de Dios. ¿Okay? El espíritu legalista está fuerte, fuerte en las iglesias hoy en día, amigos. El espíritu de los fariseos. ¿Y qué les decía Jesús? Víboras, les decía Juan Bautista, perdón, víboras. Amigos, cuidado, ojo del espíritu de los fariseos hoy en día. Cuando lo observan, primero intenten con paciencia, con amor, a señalarlo, a decir, con mucho respeto, creo que esto es legalismo. Y ya después, si eso no funciona, de a poco hay que ir hablando con otros y a ver si alguien más está de acuerdo. Y ya con 2, 3 ya hay que hablar. Y hay que hablar con los legalistas o con los líderes o con los que están difundiendo el legalismo o predicando el legalismo o enseñando el legalismo o practicando el legalismo. Y ya después, pues... después puede haber conflicto, amigos, pero para la gloria de Dios, pues yo pido que los haga fuertes. Y para terminar bien, amigos, con amor, no para tener la razón, no para mostrar que yo ahora sé cuál es el legalismo y yo tengo la razón y ustedes son legalistas. No, eso sería arrogancia, eso sería lo mismo, ¿verdad? Estaríamos cayendo en el orgullo, pero más bien seamos como el padre en la historia que fue con amor, recibió con amor al hijo perdido, ¿verdad? Que volvió, pero también
fue con amor a buscar al hijo mayor, a buscar al hijo legalista. ¿Por qué? ¿Con qué motivo? Pues para llamarlo también al arrepentimiento. ¿Quién era el hijo perdido? ¿Cuál de los dos al final de la historia? Amigos, terminemos con una oración. Les voy a pasar la tarea para el miércoles. Enseguida, justo después de la clase, les publico la siguiente tarea. Gracias por darnos un tiempo extra. Muy buen diálogo hoy en la clase. Oremos. Padre Santo, ayúdanos a ver donde nosotros estamos siendo legalistas. Perdónanos nuestro pecado. Y ahora cúbrenos con Cristo, el que nunca fue legalista. Aunque él cumplió con toda la ley, nunca fue orgulloso, ni feo, ni grosero con los demás, ni presumido. Él trataba con misericordia a los pecadores escandalosos. Y aunque les hablaba con palabras fuertes a los fariseos, Señor, lo hacía con amor para llamarlos al arrepentimiento. Y te alabamos y bendecimos, Señor, porque sí, algunos de los fariseos, algunos de los líderes religiosos sí llegaron a creer en tu Hijo Jesucristo. Señor, sabemos que el espíritu del legalismo sigue vivo hoy. Pues ayúdanos a verlo, identificarlo y llamarlo lo que es. Y pues evitarlo, Señor, porque es peligroso el legalismo, que es el enemigo de la gracia y pues es la obra del diablo, llevando al hombre a creer en sí mismo. Señor, sálvanos del legalismo por el amor de tu nombre y para la alabanza de tu nombre. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Bendiciones a todos, amigos. Gracias y disculpen que pasamos mucho de la hora hoy. Mil disculpas. Voy a publicar la tarea ahora mismo, ¿ok? God be with you. Have a nice dream.